El comentario. Un espacio dirigido y realizado por Agustín Sancho Cubero. Presenta. Las sectas peligrosas han existido durante siglos, aunque en cada época adoptan disfraces distintos para resultar más atractivas y difíciles de detectar. Algunas se presentan como movimientos espirituales, otras como grupos de crecimiento personal, comunidades alternativas, organizaciones de sanación, academias filosóficas o incluso asociaciones solidarias. Su verdadera amenaza no reside solo en sus creencias extrañas, sino en la capacidad que tienen para controlar la mente, anular la voluntad y destruir la vida de quienes caen dentro de su estructura. Una secta peligrosa no necesita llevar túnicas ni vivir aislada en una montaña. Puede actuar en una ciudad moderna, en una vivienda corriente o en Internet. El primer rasgo que suele definir a una secta destructiva es la existencia de un líder carismático que se presenta como alguien excepcional. Ese dirigente afirma poseer una verdad superior, una misión sagrada o una capacidad especial para interpretar el mundo. Sus seguidores dejan de verlo como una persona normal y lo consideran un ser iluminado, un profeta, un maestro absoluto o incluso una figura divina. A partir de ahí, el grupo se organiza alrededor de su palabra, que pasa a estar por encima de la lógica, de la ciencia, de la familia y de la ley. Todo cuestionamiento se interpreta como traición, debilidad o señal de corrupción moral. Muchas personas creen que solo entran en sectas quienes son ingenuos o poco formados, pero la realidad es mucho más inquietante. Cualquier ser humano, en un momento de dolor, soledad, crisis emocional o búsqueda de sentido, puede convertirse en objetivo fácil. Las sectas saben detectar esas grietas. Se acercan a personas que han perdido a un ser querido, que se sienten incomprendidas, que atraviesan depresiones, rupturas sentimentales, problemas económicos o desorientación espiritual. Ofrecen respuestas simples a problemas complejos. Prometen afecto inmediato, pertenencia, identidad y una explicación tranquilizadora del sufrimiento. No captan de golpe. Seducen poco a poco, con paciencia y apariencia amable. El proceso de captación suele comenzar con gestos de aparente ternura. El futuro adepto recibe atención constante, sonrisas, elogios y comprensión. De repente siente que por fin alguien lo escucha, lo acepta y lo valora. Ese bombardeo emocional crea un vínculo muy poderoso. Después llegan las reuniones, las charlas, los retiros, los cursos y las actividades de grupo. Poco a poco, la persona empieza a pasar más tiempo con la organización y menos con sus antiguos vínculos. La secta no siempre ordena de inmediato romper con la familia o los amigos. A veces basta con insinuar que esas personas son negativas, ignorantes, tóxicas o enemigas del despertar personal. Cuando el control ya se ha instalado, la secta empieza a modelar la mente de sus miembros. Se manipula el lenguaje, se repiten consignas, se deforman conceptos y se impone una visión cerrada de la realidad. El adepto deja de pensar con libertad y empieza a interpretar todo según el esquema del grupo. Lo de fuera se vuelve sospechoso. Los medios de comunicación mienten. La medicina convencional engaña. La justicia persigue al líder. La familia intenta destruir la misión. Quien duda está poseído por el miedo o por fuerzas oscuras. Así, la secta construye una burbuja mental en la que cualquier crítica confirma, paradójicamente, que el grupo tiene razón. El aislamiento es otra de las armas más eficaces. Puede ser físico, cuando los miembros viven separados del resto de la sociedad, o psicológico, cuando aún viviendo en su entorno, dejan de confiar en cualquiera que no pertenezca al grupo. Esa ruptura resulta devastadora porque la persona pierde sus referencias anteriores. Ya no contrasta información, ya no comparte dudas con alguien neutral, ya no recibe afecto libre de condiciones. La secta ocupa todos los espacios: el tiempo, la rutina, la moral, el lenguaje, la economía y hasta la intimidad. En muchos casos se controla lo que se come, cómo se viste, con quién se habla, cuánto se duerme y qué se puede sentir.
El dinero también ocupa un lugar central en muchas sectas peligrosas. Bajo la apariencia de donaciones, cursos, aportaciones voluntarias o sacrificios necesarios para la evolución espiritual, numerosos grupos exprimen económicamente a sus miembros. Hay personas que entregan sus ahorros, venden propiedades, piden préstamos o trabajan gratuitamente durante años para enriquecer al líder y a su círculo cercano. Lo más cruel es que muchas veces creen hacerlo por una causa noble. La explotación económica no aparece sola. Suele ir acompañada de explotación emocional y, en los casos más extremos, de explotación sexual. Algunos jefes sectarios utilizan su poder para abusar de sus seguidores con total impunidad. La historia ofrece ejemplos aterradores de hasta dónde puede llegar una secta cuando el fanatismo se combina con el aislamiento y la obediencia ciega. A lo largo del siglo XX y del comienzo del siglo XXI, han salido a la luz grupos que terminaron en suicidios colectivos, asesinatos rituales, maltratos sistemáticos, violaciones, secuestros de menores y castigos inhumanos. En esos contextos, el líder logra convencer a sus adeptos de que matar, morir o sacrificar a otros forma parte de una misión superior. Desde fuera, parece imposible de creer, pero dentro de la dinámica sectaria, el individuo ha perdido tanto criterio que acepta lo monstruoso como si fuera un acto de fe. Uno de los aspectos más perturbadores es el daño psicológico que dejan estas organizaciones incluso cuando el adepto consigue salir. Abandonar una secta no significa recuperar de inmediato la libertad interior. Muchas víctimas pasan años sufriendo ansiedad, culpa, pesadillas, miedo, confusión y una profunda sensación de vacío. Algunas no saben cómo volver a decidir por sí mismas. Otras arrastran el terror a ser perseguidas o castigadas por el grupo. También existe el dolor de descubrir el tiempo perdido, los vínculos rotos y el dinero entregado. A eso se suma la vergüenza, porque muchas víctimas temen ser juzgadas o ridiculizadas por haber caído en una red de manipulación. Las familias suelen convertirse en víctimas silenciosas de este fenómeno. Padres, hermanos, hijos o parejas contemplan con impotencia cómo un ser querido cambia de personalidad, repite frases ajenas, corta la comunicación o defiende con agresividad a quienes lo están destruyendo. Es una experiencia devastadora porque la persona sigue viva, pero parece mentalmente secuestrada. En ocasiones la familia intenta rescatarla mediante discusiones frontales, y eso empeora la situación, ya que la secta había preparado antes al adepto para interpretar esa reacción como una prueba más de persecución. Por eso la intervención en estos casos requiere prudencia, apoyo especializado y mucha paciencia. En la actualidad, Internet ha multiplicado la capacidad de expansión de los grupos sectarios. Ya no necesitan necesariamente un templo, una finca aislada o una sede visible. Pueden reclutar desde redes sociales, canales de mensajería, videollamadas y foros cerrados. Un falso gurú puede difundir teorías delirantes, vender salvación, captar seguidores vulnerables y crear comunidades fanatizadas sin moverse de una habitación. Además, el entorno digital favorece la radicalización, porque el usuario recibe mensajes constantes, algoritmos que refuerzan sus creencias y una sensación de intimidad engañosa. Los sectarios se mezclan con discursos pseudocientíficos, conspirativos, apocalípticos o de autoayuda extrema. No todas las sectas son iguales, pero muchas comparten señales de alarma muy claras. Una de ellas es la exigencia de obediencia absoluta. Otra, la demonización del exterior. También es sospechosa la idea de que el grupo posee la única verdad posible y de que todo fracaso personal se debe a la falta de fe del miembro, nunca a los abusos de la organización. Hay que desconfiar de quienes exigen grandes sumas de dinero para acceder a supuestas revelaciones, de quienes aíslan a los adeptos de sus familias, de quienes humillan públicamente para someter, de quienes prometen curarlo todo y de quienes convierten al líder en una autoridad incuestionable. Conviene insistir en algo importante. No toda comunidad religiosa minoritaria es una secta, ni toda creencia extraña implica necesariamente manipulación destructiva. El problema aparece cuando se vulnera la libertad individual, se destruye la capacidad crítica y se utiliza el miedo como instrumento de dominio. La frontera entre espiritualidad y sectarismo
no la marca una doctrina exótica, sino la forma en que una organización trata a las personas. Cuando un grupo exige obediencia total, controla la vida privada, expolia recursos y somete a los miembros a coacciones psicológicas, estamos ante un peligro real, aunque su fachada parezca pacífica. La prevención comienza con la educación y con el fortalecimiento del pensamiento crítico. Es esencial enseñar a detectar discursos manipuladores, promesas imposibles y liderazgos que se presentan como salvadores absolutos. También hace falta una sociedad menos indiferente ante la soledad y el sufrimiento. Muchas sectas prosperan allí donde alguien se siente invisible. Cuando una persona encuentra apoyo auténtico en su entorno, tiene menos probabilidades de caer en manos de quienes ofrecen afecto a cambio de sumisión. Escuchar, acompañar y no burlarse del dolor ajeno es una forma concreta de prevención. El vacío emocional suele ser el terreno perfecto para la manipulación. También resulta fundamental que las instituciones, la justicia, los medios y los profesionales de la salud mental tomen en serio este fenómeno. Durante demasiado tiempo, muchas víctimas fueron tratadas como simples fanáticos voluntarios, cuando en realidad habían sido sometidas a mecanismos complejos de coerción psicológica. Entender cómo funciona esa dominación es clave para proteger a menores, perseguir delitos y ayudar a quienes logran escapar. Las sectas peligrosas no son una rareza pintoresca ni una extravagancia marginal. Son estructuras de abuso. Algunas son pequeñas y clandestinas. Otras se disfrazan con gran habilidad de empresa, terapia, escuela filosófica o movimiento de bienestar. Hablar de sectas peligrosas obliga a mirar de frente una verdad incómoda sobre la condición humana. Todos necesitamos pertenecer a algo, sentirnos comprendidos y encontrar sentido a la existencia. Esa necesidad, profundamente humana, puede convertirse en una puerta de entrada para la manipulación cuando aparece alguien dispuesto a explotarla sin escrúpulos. Por eso, el antídoto no es la burla ni la superioridad moral, sino la lucidez. Hay que comprender cómo operan estos grupos para evitar que sigan captando personas vulnerables. Donde alguien promete verdad absoluta, obediencia ciega y salvación total, conviene sospechar. Allí puede comenzar una tragedia silenciosa. La imagen romántica de la secta como un grupo extravagante y lejano ha quedado desfasada. Hoy el peligro puede estar en discursos aparentemente modernos, en talleres de transformación personal, en comunidades digitales cerradas o en organizaciones que mezclan espiritualidad con negocio, disciplina extrema y culto al líder. El envoltorio cambia, pero el mecanismo de fondo es el mismo: seducir, aislar, dominar y utilizar. Quien entra creyendo que encontrará respuestas puede acabar perdiendo su dinero, su identidad, su familia y hasta su vida. Por eso hablar claro sobre las sectas peligrosas no es exagerar. Es una necesidad de salud social, de defensa de la libertad y de protección de los más vulnerables. Contenido creado por Agustín Sancho Cubero para su canal El Comentario, disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Suscríbete y apoya para seguir creando contenidos. Muchas gracias.